Niños y niñas, buenos días. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 128. Hoy estamos día miércoles 15 de octubre. Trabajaremos el área de personal social. Nos encontramos en la semana 28, día 4. Muy bien, nuestra actividad. Las plantas nos dan vida. Ayudemos a conservarlas. En las actividades anteriores, conociste cómo las plantas fabrican su alimento por sí mismas y la importancia de ellas en el ambiente. Hoy reflexionarás sobre las acciones que están afectando la vida de las plantas y el ambiente en general y cómo podemos hacer para conservarlas y continuar disfrutando de sus beneficios. Entonces, nuestra meta el día de hoy será explicar qué problemas ambientales existen en nuestra comunidad, a quiénes afectan y qué actividades podemos realizar en familia para apoyar la conservación de las plantas en la comunidad. Muy bien, niños, entonces, para lograr nuestra meta, debemos desarrollar los siguientes aprendizajes durante el transcurso de la actividad. ¿Qué debemos hacer? Debemos explicar por qué es importante cuidar una planta en casa. También tienes que explicar qué acción practicarías para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. También explicar cómo los problemas ambientales nos afectan y finalmente proponer en familia acciones para cuidar y conservar las plantas en la casa. Muy bien, entonces vamos a empezar. Lee con atención las situaciones que viven algunos pobladores del país sobre las plantas que crecen en su comunidad. A ver, leamos entonces con atención. ¿Qué dice André? André dice lo siguiente: han pasado 15 días desde que sembré la papa. Si no llueve en estos días, las papas no crecerán y perderé la cosecha. Uy, también vemos a Eliana, está preocupada. ¿Qué dice ella? ¿Tanta lluvia ayudará a este insecto picudo a reproducirse? Se manchará el algodón y nos pagarán poco por él. Tantos meses de trabajo por tan poco pago. Listo. Entonces, podemos observar de que André está preocupado porque no hay lluvia. Pero Eliana está preocupada porque está lloviendo demasiado. A ver, veamos cuál es la preocupación de Isidro. Isidro dice lo siguiente: el año pasado recogí muchas castañas y las vendí a buen precio. Este año llovió poco y recogí pocas. Este clima ha cambiado, seguro por la culpa de los que cortan los árboles. Muy bien, ahora que hemos terminado de leer, a partir de la lectura dialoga con un familiar. Pueden ayudarse con las siguientes preguntas. ¿En qué región del país crecerán las plantas que mencionan estas personas? ¿En qué región crecerá la papa? Muy bien, en la sierra. Y recuerda, necesita mucha lluvia. ¿Y en qué parte crecerá el algodón? En la costa. Y recuerda, necesita poca lluvia. Listo. Y las castañas crecerán en la selva. Necesita un clima cálido, húmedo y lluvioso. Necesita lluvia. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua? No, la papa necesita más. El algodón necesita menos. Las castañas también necesitan bastante lluvia, ¿verdad? Listo, muy bien. Ahora, ¿qué les preocupa a Eliana y a André? A Eliana le preocupa que hay mucha lluvia y se va a malograr el algodón. A André le preocupa que hay poca lluvia y no van a crecer las papas, va a perder la cosecha. Listo.
¿Por qué Isidro piensa que el clima ha cambiado? ¿Por qué pensará eso? Ah, muy bien, porque no hay lluvia. Entonces él está pensando que podría ser porque el clima ha cambiado o también porque es culpa de los que cortan los árboles. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿has notado cambios en el clima? ¿Por qué? ¿Tú has notado cambios en el clima en tu ciudad, en tu pueblo, en tu comunidad? ¿Los has notado? Sí, todos los hemos notado, ¿verdad? ¿Por qué? Las lluvias se adelantan, se retrasan. Está dejando de llover. En otros lugares llueve mucho. ¿Y por qué será? Ah, tal vez por la contaminación. Y así como dice Isidro, por la destrucción de los bosques. ¿Sabías que la distancia que separa a la Tierra del Sol y los gases que existen en nuestro planeta han permitido que la temperatura sea cálida y agradable para la vida por miles de años? Esto se conoce como el efecto invernadero. Es decir, por miles de años, la temperatura en el planeta Tierra ha sido cálida y agradable. ¿Listo? Muy bien. Ahora, desde hace unos años, este efecto aumentó a causa de la contaminación del ambiente, provocando mayor calentamiento del planeta. Ese mayor calentamiento ha provocado cambios en el clima. ¿Listo? ¿Qué cambios ha provocado? Ha provocado sequías. Ah, muy bien. Ha provocado vientos excesivos, deshielo, quema de bosques, inundaciones. ¿Listo? Ha provocado diferentes cambios de clima en cada lugar. Continuamos. Recordemos un poco. Revisa la actividad del día 1. Las plantas de que viven. Parte 2. Luego, en tu cuaderno o en una hoja de reuso, responde las siguientes preguntas. ¿De qué manera las plantas ayudarían a evitar la contaminación del ambiente? Ah, muy bien. Las plantitas, ¿qué absorben? Absorben el dióxido de carbono. Listo. Entonces respondemos. Las plantas absorben el dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno puro, es decir, purifican el aire. Siguiente pregunta. ¿Será importante tener y cuidar una planta en casa? ¿Sí o no? A ver, ¿tú qué dices? Coméntalo con tus familiares, ¿sí o no? Sí, ¿por qué? Porque las plantas absorben los gases contaminantes, limpiando y purificando el aire que respiramos. Listo, sigue comentando y sigue escribiendo tus ideas. Listo. Ahora, averiguamos un poquito más. Te invitamos a leer el texto La contaminación del ambiente que se encuentra en la sección de recursos de esta plataforma. Considera lo siguiente para realizar tu lectura. Busca un lugar cómodo o tranquilo. Si encuentras alguna palabra o expresión que no entiendes, vuelve a leer las palabras que están antes o después y relaciónalas entre sí. También puedes consultar con algún familiar. Muy bien, entonces vamos a empezar a leer las fichas. A ver, la contaminación del ambiente. El cambio de la temperatura produce cambios en el clima. Estos se notan en el ambiente cuando ves que las lluvias o los vientos han aumentado más de lo debido o también ha dejado de llover por más tiempo de lo esperado, haciendo que la tierra se seque, ¿verdad? Algunas veces se producen inundaciones, sequías, friajes, deshielos, dejando sin hogar a muchos animales, vientos huracanados, enfermedades, etcétera, que en suma afectan a todos los seres que habitamos el planeta.
afecta a los humanos, a los animales, a las plantas, a todos los seres vivos. ¿Listo? Ahora, la temperatura de la Tierra está aumentando, también a causa de algunas actividades que realizamos las personas para el sustento diario y la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Estas acciones contribuyen a la contaminación del ambiente. Muy bien, niños, entonces, ahora observa la imagen. Mira, ¿qué actividades desarrollamos las personas? Y realizando esas actividades, ¿estaremos contaminando el medio ambiente? Claro que sí. A ver, ¿de qué manera contaminamos el ambiente? Observa la figura 1. Conoce cuáles son las actividades que emiten gases que aumentan la temperatura del ambiente y producen diversos tipos de contaminación. ¿Cuáles son esos tipos de contaminación? La contaminación del aire se da a causa de gases perjudiciales en el aire que respiramos. La mayoría de los gases que se emiten en el Perú provienen de la extracción del petróleo, proviene de las minas, también de las fábricas, proviene de los carros, del uso de la leña, entre otros. Listo. Ahora, ¿cuál es otro tipo de contaminación? Tenemos la contaminación del suelo. Se da a causa de la basura, los botaderos de basura, la siembra sin descanso de las tierras, la agricultura excesiva, el uso de fertilizantes químicos que malogran a la tierra, la crianza de gran cantidad de animales, que hace originar el sobrepastoreo, cuando pisotean las plantas y malogran la tierra, el uso excesivo de estiércol, entre otros. ¿Listo? También las construcciones. Muy bien. Ahora, ¿qué otro tipo de contaminación hay? La contaminación del agua. Se da a causa de mezclar aguas residuales, como desagües, fluidos industriales, todos los desechos que botamos al agua, a los ríos, a los mares, así como derrames de petróleo, entre otros. En casa, el consumo excesivo de energía eléctrica, los aerosoles o spray, el uso desmedido de plásticos, el mal hábito de producir basura, entre otros, contribuyen a contaminar el ambiente. Es decir, la vivienda y el comercio también contribuye a contaminar el ambiente, porque para realizar el comercio, ¿qué utilizamos? Utilizamos plástico, utilizamos energía eléctrica y pues tenemos malos hábitos de producir mucha basura y contaminar el ambiente. Muy bien, niños. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima? Primero tenemos que conocer el ambiente. Luego, conservar el agua. Cuidar la higiene sin productos químicos. Bañarse con el agua suficiente sin dejar correr el agua. Cerrar bien los caños y repararlos cuando goteen. Reparar el inodoro si desperdicia agua. Cuidemos el agua. El mundo lo necesita. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer para evitar la contaminación? Podemos sembrar en casa plantas alimenticias, ornamentales y medicinales. Podemos tener vegetales en macetas, ¿verdad? Listo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos realizar campañas de siembra y cuidado de los árboles. Sembremos árboles. Realicemos campañas en nuestra comunidad. Listo. ¿Qué más? Aplicar las 3 R's con los residuos sólidos. Reduce, reusa y recicla. Listo. Apagar las luces y desconectar los aparatos o dispositivos eléctricos mientras no se use. Cuando salimos a la calle, ¿qué debemos hacer?
desenchufar, ¿verdad? Todos los dispositivos eléctricos. Ahora, usar los paraderos establecidos y tomar el taxi en las esquinas. Así se ahorra combustible y se alivia en algo la contaminación. ¿Listo? Muy bien, niños. Ahora, ESBI, una alternativa para conservar el ambiente limpio y saludable. Listo. ESBI significa espacio de vida. Es un espacio que existe o podemos crear dentro o fuera de nuestra casa o escuela, en el que criamos diferentes plantas y animales, aprendiendo a valorarlas cada día y cuidarlas para lograr el bienestar de la naturaleza, el de otras personas y de nosotras y nosotros mismos. Aquí tenemos, mira, observa la imagen. Esto es un espacio de vida. Es un ESBI. En este ESBI, ¿qué se está criando? Plantas, muy bien, también animales. Y lo más importante, se está aprendiendo a valorar y cuidar a la naturaleza. ¿Listo? Muy bien, ¿quién puede hacer este ESBI? Nosotros mismos. Crear un ESBI es colaborar con el planeta porque cuidamos las plantas que proporcionan oxígeno para mitigar los cambios en el clima. Para crear un ESBI en tu casa, toma en cuenta los siguientes principios. Principio número 1. Beneficiar a la naturaleza. Por ejemplo, sembrar árboles o arbustos para que vivan, ¿quiénes? Las aves. Muy bien. ¿Cuál es otro principio? Beneficiar a otras personas. Por ejemplo, sembrar plantas medicinales para compartir con otras personas. Principio número 3. Beneficiar a nosotras y nosotros mismos. Por ejemplo, sembrar alimentos, frutas, verduras, sembrar flores también. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí vemos que podemos sembrar. Muy bien, podemos sembrar para beneficiar a la naturaleza. ¿Quiénes se van a beneficiar? Las aves, porque van a construir sus nidos. Podemos beneficiar a otras personas. ¿Por qué? Porque vamos a sembrar plantas medicinales que luego vamos a compartir. También podemos beneficiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos a sembrar alimentos, frutas, verduras y también flores. ¿Listo? Muy bien, qué interesante, ¿verdad? Sigue estos pasos para crear un ESBI en tu casa. A ver, paso número 1. Buscamos un espacio en nuestra casa o comunidad, el balcón, el patio, el campo, el bosque, la montaña, la playa, el huerto o el jardín, donde se puedan criar diferentes plantas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscar un espacio en tu casa. Listo. Paso número 2. Dibujamos cómo nos gustaría que sea este espacio. ¿Qué plantas sembraríamos? Muy bien, sembraríamos plantas medicinales, plantas alimenticias y plantas ornamentales. ¿Qué animales criaríamos? Por ejemplo, las aves. ¿Cuáles serían útiles para mí? Muy bien, las plantas medicinales serían útiles, también las alimenticias, también las ornamentales, ¿te das cuenta? Casi todas. ¿Cuáles para mi familia? ¿Cuáles para la naturaleza? ¿Cómo lo decoraríamos? Recuerda que se tienen que beneficiar. ¿Quiénes? Los animales que están en la naturaleza, otras personas y nosotros mismos. Ahora, elegimos un nombre para nuestro ESBI. Por ejemplo, Jardín de la Esperanza. ¿Listo? También podrías ponerle otro nombre. Paso 4. Buscamos información sobre cómo crecen y qué necesitan las plantas que queremos sembrar. Paso 5. Acordamos responsabilidades en la casa. ¿Quiénes siembran? ¿Quiénes riegan? ¿Quiénes consiguen el abono? Todos debemos de participar para construir un espacio ESBI. Paso 6. Utilizamos con cuidado herramientas
y, de ser necesario, envases para sembrar las plantas. Podrían ser macetas recicladas, ¿verdad? Listo, colocamos carteles o símbolos con mensajes para que otros conozcan sus beneficios y formas de cuidarlas. Listo, aquí vemos, por ejemplo, se ha colocado carteles. Esbi de la Esperanza. Muy bien, se ha puesto para otras personas, para la naturaleza, para mí. Listo, también puedes poner carteles de los beneficios y cómo puedes cuidar, cómo pueden cuidar otras personas. Muy bien. Ahora, tras haber leído el texto, responde estas preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué tipos de contaminación se produce en el ambiente? Muy bien, recuerda la lectura. Eran 3 tipos de contaminación. Muy bien. Ahora escribe tu respuesta. Si es posible, puedes colocar ejemplos. Cada tipo de contaminación tiene sus ejemplos. La contaminación del aire, la contaminación del suelo y la contaminación del agua. Siguiente pregunta. Escoge una acción que practicarías para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. Explica por qué. Aquí tenías algunos ejemplos para evitar la contaminación. Ahora, escoge una acción. ¿Qué acción harías? Por ejemplo, aplicar las 3 R's con los residuos sólidos. ¿Qué podemos hacer? Podemos reciclar, podría ser, ¿no? A ver, escribe tú, ¿qué acciones practicarías? Te estoy dando una idea. Sería reciclar, de repente cuidar el agua. ¿Qué más? Sembrar plantas. ¿Qué más? A ver, escríbelo. Listo. Ahora, ¿sabías que algunas actividades que realizan las personas y que afectan el ambiente de forma negativa se conocen como problemas ambientales? Por ejemplo, el uso de fertilizantes químicos es un problema ambiental. La quema y tala de los bosques también ese es un problema ambiental. La eliminación de aguas servidas en los ríos también es un problema ambiental. La eliminación de la basura también. La producción de la electricidad, entre otros. ¿Listo? Muy bien, ahora, a seguir aprendiendo. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, copia la siguiente tabla. Escribe un problema ambiental que se presenta en tu casa y en tu comunidad. Luego explica cómo estos problemas te afectan. Afectan a las plantas y a las demás personas. ¿Listo? A ver, entonces escoge un problema ambiental. El que se esté realizando en tu casa. Por ejemplo, en Oyachea, ¿qué sucede? Todos los días vemos, por ejemplo, el uso desmedido del agua y su contaminación. ¿Cómo se produce? Dejando el caño abierto, el caño e inodoro están malogrados, entonces se desperdicia el agua. O también botamos detergentes, aceites y desechos, ¿a dónde? Al desagüe. Toda esa agua contaminada, ¿dónde va a parar? Al río, ¿verdad? Ahora, ¿a quiénes afecta? Afecta a toda tu familia, también a nuestro planeta Tierra. Muy bien. ¿Cómo les afecta? Primero, nos afecta en la economía. ¿Por qué? Como está escaseando el agua, entonces cada año, ¿qué pasa? El recibo de agua se está incrementando, ¿verdad? Listo. ¿A quién más afecta? A las plantas. Muy bien. A los seres vivos de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque el agua está escaseando y el agua es vital para la sobrevivencia de todos los seres vivos. Ahora, en tu comunidad, ¿qué está pasando? También se está contaminando el agua. ¿Cómo se produce? Se contamina con el desagüe que va a parar al río. También con las aguas residuales, aguas servidas ¿de dónde? De la minería, ¿verdad? Hay mucha minería en Oyachea. La minería está contaminando el agua. ¿A quiénes afecta? A todas las personas, a los seres vivos de nuestro planeta.
¿Cómo les afecta? Ah, está poniendo en peligro la vida de todos los seres vivos, porque el agua contaminada destruye ¿qué? Destruye los hábitats, provoca enfermedades, ¿verdad? Listo. Entonces, escríbelo. Si tú has identificado otros problemas ambientales de mayor relevancia en tu casa, lo puedes hacer. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué sería? El mal uso de electricidad, el uso de aerosoles, entre otros. De la misma manera, en tu comunidad. ¿Listo, niños? Ahora, muy bien, ahora que explicaste qué problemas ambientales se presentan en tu casa y comunidad, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Cómo puedes convertir alguna parte de tu casa en un ESBI? Dibújalo, ¿cómo sería? Mira, ¿cómo sería el ESBI en tu casa? Tal vez podrías utilizar maceteros si es que tienes poco espacio, ¿verdad? Ahora, si es que tienes mayor espacio, ¿cómo lo harías? Dibújalo, ¿cómo sería un ESBI en tu casa? No te olvides que un ESBI debe de tener plantas medicinales, ornamentales, alimenticias. Además, se deben de beneficiar, ¿quién? La naturaleza, así como las aves. ¿Quién más? Otras personas y nosotros mismos. ¿Listo? Muy bien, niños. Ahora, ¿qué acciones puedes realizar junto a tu familia para cuidar y conservar las plantas en la casa y comunidad? Escribe tu propuesta. Puedes ayudarte con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, en mi casa, regar las plantas de los maceteros por las mañanas. ¿Qué acciones podemos realizar en la comunidad? No tirar basura en los parques y jardines. Muy bien. Ahora, ¿qué acciones más puedes realizar tú junto a tu familia? Conversa con tus familiares. ¿Qué acciones más realizarían? A ver, ¿qué acciones realizarían en la casa y en la comunidad? Conversen y escríbanlo. Listo. Muy bien, niños. Ahora, ¿sabías que las plantas mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima? Las plantas que crecen por sí solas, sobre todo los árboles, tienen mayor resistencia y se adaptan mejor a los cambios en el clima. Los árboles producen más oxígeno y atrapan más carbono que las demás plantas. El problema es que las personas seguimos cortándolos sin reponerlos ni cuidarlos. Muchos árboles están en riesgo de desaparecer. No olvides que al defender las plantas, defendemos la vida. Entonces, reúne a tu familia, dialoga sobre lo que aprendiste y coméntales tu propuesta para cuidar y conservar las plantas en la casa y comunidad. También muéstrales tu dibujo del ESBI. Escucha sus opiniones con atención. Escribe el compromiso que acuerden para cuidar de las plantas. Entonces, escriban su compromiso familiar, nuestro compromiso para cuidar las plantas. ¿Qué podemos hacer? Listo, muy bien. Ahora, después de que hayan escrito su compromiso, ahora tienen un compromiso familiar para conservar las plantas en tu casa. Listo, uno de ellos podría ser construir el ESBI. Muy bien. ¿Otro? Muy bien, regar las plantas todas las mañanas. Muy bien. Otro compromiso, ¿qué podría ser? Participar en campañas. ¿Para qué? Para plantar árboles. ¿Listo? Muy bien, convérsenlo y decidan cuáles van a ser sus compromisos. Ahora, reflexiono sobre mis aprendizajes. Recuerda la meta. Explicar qué problemas ambientales existen en nuestra comunidad, a quiénes afectan y qué actividades podemos realizar en familia para la conservación de las plantas en la comunidad. Reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Lograste superarlos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué aspectos debes mejorar para poder explicar qué problemas ambientales existen en nuestra comunidad? ¿Listo? Ahora, copia la tabla en tu cuaderno u hoja de reuso, reflexiona y completa el cuadro con las respuestas.
A ver, criterios para evaluar mis aprendizajes. ¿Expliqué por qué es importante cuidar una planta en casa? Sí, lo hemos hecho, ¿verdad? Listo. Expliqué qué acción practicaría para evitar la contaminación y enfrentar los cambios en el clima. ¿Lo has explicado? ¿Lo lograste? Si es que sí, escribes que sí, y si es que no, ¿qué necesitas mejorar? Expliqué cómo los problemas ambientales nos afectan. ¿Lo has explicado? Listo. Propuse en familia acciones para cuidar y conservar las plantas en la casa. Muy bien, yo creo que sí vas a lograr todos estos aprendizajes. Ahora, finalmente, ¿cómo te sientes al finalizar esta actividad? Recuerda, guarda tus anotaciones en tu portafolio, te serán de mucha utilidad en las siguientes actividades. Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final. Deseo que desarrolles exitosamente tus actividades de personal social el día de hoy. Muy bien, ahora pasamos a las fichas de trabajo, página 76. Antónimos. Los antónimos son las palabras que se escriben diferentes y también tienen un significado diferente, es decir, un significado opuesto o contrario. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo es el conejo? Rápido. Y lo contrario a él, la tortuga. ¿Por qué? ¿Cómo anda? Lento. Entonces, antónimo de rápido, lento. Listo. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo es la contextura de este animalito? Gordo, ¿verdad? Y de este otro, flaco. Muy bien. Antónimo de gordo, flaco. Muy bien. Ahora, con esas ideas vamos a desarrollar el ejercicio número 1. Manos a la obra. Cambia el sentido de las oraciones reemplazando la palabra subrayada por otra que exprese lo contrario. A ver, para eso vamos a repasar los siguientes antónimos. Antónimo de gastar, ahorrar. Muy bien. Antónimo de oscuro, claro. Muy bien. Antónimo de lento, rápido. Antónimo de caliente, frío. Muy bien, ahora, oración número 1. María gasta sus propinas. Antónimo de gasta, muy bien. María ahorra sus propinas. Siguiente oración. El pasaje es muy oscuro. Antónimo de oscuro, claro. Muy bien. Entonces, el pasaje es muy claro. Listo. Oración 3. Aquel auto es muy lento. Antónimo de lento, rápido. Muy bien. Aquel auto es muy rápido. Oración 4. El café está muy caliente. Antónimo de caliente, frío. El café está muy frío. Muy bien. Ahora con esos ejemplos te toca a ti. Oración número 5. Ayer vendí mi bicicleta. Antónimo de vender, comprar. La mochila está sucia. Juan, a ver, antónimo de sucio, limpio. Oración 7. No puedo alcanzar, es muy alto. Antónimo de alto, bajo. Muy bien. Oración 8. La entrada está a la derecha. Antónimo de entrada, salida. Muy bien, niños. Entonces, reemplaza las palabras subrayadas con antónimos. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Recuerda enviar tus trabajitos del día de hoy hasta las 6 de la tarde. Hasta mañana, niños.